¿Qué harías si te dijera que una de las ciudades más importantes del antiguo Egipto, una ciudad que controló tanto el norte como el sur del país, permaneció oculta durante siglos? Sí, Heracleópolis Magna, la gran desconocida, es un tesoro arqueológico desenterrado por arqueólogos españoles, revelando secretos fascinantes de una civilización antigua. Bienvenidos de nuevo al canal de la Fundación Palar, y hoy os invitamos a descubrir cómo un equipo de arqueólogos ha sacado a la luz los secretos de esta ciudad perdida y por qué es tan importante para la historia de Egipto. ¡Vamos allá! Comencemos este emocionante viaje al corazón del Egipto Medio. Heracleópolis Magna, actual en Asia, en Medina, está situada en el Egipto Medio, cerca del fértil oasis del Fayum. Fue la capital de la provincia 20 del Alto Egipto llamada Naret Gentet, un lugar estratégico debido a su ubicación central en el país, lo que le permitió controlar el flujo entre el norte y el sur de Egipto y el acceso a las rutas caravaneras que se dirigían al desierto y a los oasis. Y a lo largo de los siglos, la ciudad albergó monumentos y estructuras que datan de varias épocas, desde la dinastía sexta hasta el periodo bizantino, y el nombre de Heracleópolis proviene del dios local Erisheth, identificado por los griegos con el semidios Heracles. Este dios, con cuerpo humano y cabeza de carnero, era venerado por los habitantes de la ciudad, que construyeron templos en su honor. Heracleópolis Magna fue también la capital del primer periodo intermedio de Egipto, las dinastías 9 y 10 entre el 2160 y el 2040 a.C., una época marcada por luchas internas y divisiones entre el norte y el sur, y aunque Heracleópolis solo controlaba el norte, su posición era vital para la estabilidad del país. Pues bien, esta ciudad fue redescubierta en 1966 por un equipo de españoles, convirtiéndose en el primer yacimiento egipcio después de la campaña de salvamento de Nubia, excavado por investigadores de España. Y desde entonces ha sido un proyecto conjunto del Museo Arqueológico Nacional y del Ministerio de Cultura, en colaboración con el Ministerio de Antigüedades egipcio, y desde 1984 ha estado bajo la dirección de la doctora Mari Carmen Pérez Díez. Las excavaciones en Heracleópolis Magna ha sido una empresa monumental en un yacimiento de más de 160.000 metros cuadrados, uno de los más grandes de Egipto. Desde 1984, los arqueólogos españoles han trabajado anualmente en el sitio, en colaboración con el Servicio de Antigüedades de Beni Suef y también con los operarios locales, desenterrando estructuras y tumbas que nos ofrecen una visión increíble de la vida en el antiguo Egipto. Pensad que hasta la llegada de los arqueólogos españoles, Heracleópolis era una ciudad poco explorada, a pesar de haber sido un centro crucial de poder en varios periodos de la historia egipcia. Y el trabajo incansable de los equipos españoles ha sacado a la luz información valiosa sobre la arquitectura, la vida social y las prácticas religiosas de la época. Las excavaciones se han llevado a cabo en 3 áreas principales de interés: la necrópolis del primer periodo intermedio, la necrópolis del tercer periodo intermedio y el templo del dios Erisheth, y todos ellos puntos clave para entender la historia y la relevancia de esta ciudad. Y uno de los descubrimientos más fascinantes en Heracleópolis es la necrópolis del primer periodo intermedio, descubierta inicialmente en 1966, pero excavada a profundidad entre los años 2000 y 2013. Esta necrópolis, situada en la zona sur de la ciudad, alberga tumbas construidas con cámaras de piedra y adobe dispuestas en hileras que siguen un patrón norte-sur. Las tumbas presentan detalles asombrosos que reflejan las creencias religiosas de la época, y en muchas de ellas se encuentran falsas puertas situadas en la pared oeste, orientadas hacia el este para recibir el sol naciente. Estas puertas tenían un significado simbólico, ya que permitían que los difuntos se conectaran desde el más allá con el mundo de los vivos, un aspecto fundamental de las creencias funerarias egipcias. Los relieves en las tumbas muestran a los difuntos sentados ante mesas con alimentos, mientras que en otros relieves aparecen de pie, rodeados de objetos destinados a acompañarlos en su viaje al inframundo. Y en algunas tumbas también se han hallado inscripciones funerarias y fórmulas de ofrendas, que
que revelan el estatus de los enterrados. Y nombres como Anketh, Keti y Erishenaf aparecen en estas inscripciones, y todos ellos son personajes de alto rango en la sociedad heracleopolitana. Y un hallazgo destacado es la tumba de Hotep Uadjet, una figura clave en la historia de la ciudad. Esta tumba, ricamente decorada, ha ofrecido una visión invaluable sobre los rituales funerarios de la élite de Heracleópolis. Pero la necrópolis del primer periodo intermedio no es la única que guarda secretos en Heracleópolis. Otra necrópolis pertenece al tercer periodo intermedio y la época saíta temprana, entre las dinastías 21 y 26, aproximadamente entre el 850 y el 650 a.C., una necrópolis que fue descubierta en la zona sur del Tell. Las tumbas de esta necrópolis se caracterizan por la presencia de cámaras de piedra similares a las encontradas en Tanis, donde eran enterrados los reyes de la dinastía 22. Y entre los hallazgos más sorprendentes está un gran sarcófago de granito anepigráfico que había sido abierto en la antigüedad. Este sarcófago fue probablemente utilizado por un dirigente local de Heracleópolis, quien ostentaba cargos civiles, religiosos y militares. Otro descubrimiento importante es la tumba de una gran sacerdotisa del dios Erishef, quien también era hija del primer sacerdote de Tebas, y esto sugiere que Heracleópolis no solo estaba vinculada al norte, sino que también jugaba un papel crucial como intermediaria entre el poder del norte y el sur de Egipto. Además, los ajuares funerarios hallados en esta necrópolis son de una riqueza impresionante. Se han encontrado vasos canopos, usheptis de fayenza, vasos cerámicos y de alabastro, escarabeos de corazón y collares de oro y cornalina, unos objetos que nos hablan del alto estatus de los enterrados y también de las complejas creencias religiosas de la época. Y en el centro de Heracleópolis se encuentra el templo de Erishef, el dios principal de la ciudad. Este templo fue descubierto por el arqueólogo suizo Eduard Naville a finales del siglo XIX, pero fue excavado por Petrie en 1904 y después por los arqueólogos españoles desde 2014 hasta la actualidad. El templo, aunque está muy deteriorado en la actualidad, ha revelado detalles fascinantes sobre su estructura y construcción. A lo largo de los años, faraones como Tutmosis III y Ramsés II realizaron importantes modificaciones en el edificio, lo que demuestra la importancia de Heracleópolis como centro religioso. Y uno de los hallazgos más sorprendentes es un coloso de Ramsés II encontrado en el patio de entrada del templo. Y este coloso es una prueba del poder y la influencia de Heracleópolis durante el reinado de Ramsés II. Y su descubrimiento ha ayudado a los arqueólogos a reconstruir la historia del templo. El equipo español ha trabajado incansablemente para restaurar y preservar los restos del templo, colocando inscripciones, paredes y esculturas en sus ubicaciones originales y reconstruyendo partes del edificio, con el objetivo final de crear un museo al aire libre en el templo, lo que permitirá a los visitantes experimentar de primera mano la majestuosidad de este antiguo centro religioso. Heracleópolis Magna, una ciudad que durante siglos permaneció en las sombras, ha vuelto a la vida gracias a la década de trabajo de los arqueólogos españoles. Los descubrimientos realizados en esta ciudad han cambiado nuestra comprensión de la historia de Egipto y nos ha permitido conocer más sobre su vida cotidiana, sus creencias y su influencia en el curso de la historia. Y nada más por hoy. ¿Conocías la historia de Heracleópolis Magna? Pónmelo en los comentarios. Y si te ha fascinado este viaje por el pasado, pues dale un like a este vídeo, suscríbete para más exploraciones históricas y no te pierdas la oportunidad de seguirnos también en las redes sociales de la Fundación Palar. Y visita nuestra web fundacionpalar.com para las últimas noticias en arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.